Desde el Museo del Teatro Romano, joya de esta Cartagena, siempre noble, siempre entrañable, porque así es Cartagena, 3 veces milenaria y siempre indómita, capaz de levantarse una y otra vez sobre sus propias cenizas, gracias a sus hijos y a quienes, venidos de fuera, supieron convertirse en nuevos hijos de una ciudad siempre, siempre acogedora. A Cartagena la hicieron grande, única, poetas, escritores, pintores, músicos, actores, comerciantes, empresarios, políticos, inventores, doctores, docentes, arquitectos, religiosos, militares, guerreros, deportistas. Y entre estos últimos, un hombre conquistado y conquistador, Alejandro Sagardui Sarria, conquistado por una mujer, una ciudad y sus gentes, conquistador de la admiración, el cariño, de una afición del fútbol cartagenero que disfrutaron de su cercanía, su talante, su sonrisa, en definitiva, de su generosidad. Todo esto le valió a Alejandro el calificativo de jabato. En este reportaje vamos a acudir a 4 bloques para conocer perfectamente a Alejandro. Estaremos en Erandio, estaremos en Cartagena, hablaremos con su familia, nos hablará su familia y finalmente terminaremos recordando lo que ya es leyenda. Esa leyenda se llama Alejandro Sagardui Sarria y esta es su historia. Alejandro Sagardui se ganó el apelativo de jabato por su entrega y lucha continua en los terrenos de juego, al igual que los jabatos y gladiadores romanos de la trimilenaria Cartago en los campos de batalla. Para hablar de Alejandro había que quitarse el sombrero, porque mira que han pasado jugadores en la historia del Cartagena, sobre todo cuando yo he estado, y es uno de los que más huellas han dejado. Es que Alejandro dejó una huella aquí impresionante, impresionante. Yo siempre que me han dicho de hablar de Alejandro es que se me han saltado hasta las lágrimas, porque era una persona súper extraordinario. Era un jugador dentro del terreno de juego bondadoso, donde hacía su trabajo y no se complicaba la vida y luego tenía una cosa especial, que era su sonrisa. Su sonrisa a mí, y yo creo que a todos los jugadores que hemos estado con él, y a todo el mundo que lo conoce, y hasta con él la sonrisa era lo más grande que tenía Alejandro. En todos los aspectos, tanto como pareja, como padre, como amigo, es que lo conjugo todo en la misma palabra, o sea, era corazón. Este caballero, Alejandro Sagardui, fue considerado un cartagenero más. Y eso para mí ha sido la máxima distinción que ha tenido, que se ha merecido mucho más, porque se entregó a Cartagena. Y luego tenía una peculiaridad, que tenía una sonrisa permanente, o sea que sellaba la dentadura, sonriendo a todo y en cualquier momento. Ya que allí en el estadio del Erandio, en Ategorri, me lo presentó el presidente y lo vi y tal, yo no pensaba que esa persona que yo estaba conociendo en ese momento y que me la traje para Cartagena, pues que podía tener esa grandeza humana que la tuvo y la grandeza deportiva que, vuelvo a repetir, es ser el futbolista que más partidos ha jugado con los equipos representativos de la ciudad. Una persona especial que destacaba, aparte de esa gran alegría que transmitía, que eso era constante y todos vamos a coincidir que su sonrisa y su alegría, unido a todos los demás, era que fuera Alejandro
un ser especial. Lo que puedo decir de él, pues como persona era un fenómeno, era un hombre alegre, siempre estaba sonriendo. De hecho, tú bien sabes que había veces que decíamos que cuando le daban una patada en el partido se levantaba riéndose. Alejandro como persona, siempre sonriente, muy buena persona. Le decíamos que tenía un payaso en la boca porque estaba siempre sonriendo de oreja a oreja. Era una persona también que contagiaba a todo el mundo, era amigo de los amigos, nadie tenía una queja de él, siempre estaba dispuesto, era puntual, era trabajador, era una persona que irradiaba todas las virtudes que se le pueden pedir. De ahí que su falta la hemos notado muchísimo. Y es un hombre que siempre, yo te digo que a los 30 años, nada más que puedo hablar virtudes de él. Y lógicamente entiendo que es una persona que es un ejemplo vivo para los deportistas y para, digamos, una fuente de valores para los jóvenes. Alejandro Sagardui nació en la localidad vizcaína de Erandio un 7 de mayo de 1961. Alejandro nació en el Hospital de Cruces, en Baracaldo. Nosotros era el mayor de 3 hermanos, vivíamos en Arriaga, un barrio de Erandio, y mi padre era trabajador y mi madre trabajaba en casa, sus labores. Nosotros al principio íbamos a las escuelas de Arriaga y mi madre nos llevaba a nosotros al colegio. Luego ya cambiamos a las escuelas de Erandio y bajábamos nosotros andando con nuestros amigos y eso. Y como no había transporte en aquella época, teníamos que subir y bajar nosotros andando, que las escuelas nos pillaba a 1 kilómetro o así. Y era de las escuelas de donde mi hermano se escapaba para ir a entrenar, de aquella. El día de la comunión, hicimos la comunión los dos juntos, él con 7 años y yo iba a hacer 6, porque claro, nos llevamos 14 meses solamente y estábamos los dos muy nerviosos. Llegamos a la iglesia de Santa María de Erandio la Campa y nos pusieron en 2 filas, las chicas a un lado, los chicos a otro, pues nos mirábamos los dos, uno a otro nos mirábamos y ahí hasta que nos metieron dentro. Una cosa muy importante, que es que la gente no lo sabe, para nosotros siempre ha sido Alichu. Alejandro nosotros lo hemos conocido a partir de marcharse para Cartagena, porque todas las vecinas y todo el mundo era Alichu, Alichu, Alichu. Entonces eso, hasta que luego empezó a cazar pájaros con los amigos y le empezaron a llamar el chío, y se quedó con el chío. Tras las primeras patadas al balón de Alejandro en la escuela, llega la oportunidad de enrolarse en el Erandio, el equipo de su tierra en las categorías inferiores, infantil y juvenil, en el histórico campo de Ategorri, debutando en el equipo de tercera, siendo todavía juvenil y logrando el ascenso a Segunda B en la temporada 80-81, algo que llamó la atención a varios clubes de superior categoría, despertando también interés en el Cartagena Fútbol Club. El año que fiché por el Erandio, y él pertenecía al equipo juvenil del Erandio y no tuvo ninguna duda el entrenador en darle la posibilidad de jugar en el equipo mayor. Aportó al equipo mucha frescura y mucha alegría. Era un chaval, porque nosotros le llegamos a llamar el nene por su edad y por su alegría que nos contagió a la mayoría del equipo. El último partido del playoff lo jugamos en Ponferrada y allí conseguimos ganar 0-2, lo cual suponía que el año siguiente jugásemos en Segunda B
La alegría que supuso este triunfo fue inmensa y más aún cuando en vestuario nos enteramos de que había varios ojeadores que se interesaban por Sagardui. Y surgió la posibilidad que cuando me llega una lista me llega Sagardui y Erandio. Y bueno, vimos y oye, Sagardui nos podía interesar. Entonces contactamos con el presidente del Erandio, contacté yo, y una vez hablando con él me dijo, pues véngase usted para acá. Me fui al estadio Atigorri, que era donde jugaba el Erandio, y allí en contacto con él conocí al vasco y estaba encantado de venir a hacer la mili a Cartagena y jugar en el Cartagena, que entonces estábamos en segunda B, habíamos ascendido, y ese fue mi primer contacto con Alejandro. El día que nos dijeron que se tenía que marchar para Cartagena, a presentarse en el Cartagena, porque luego ya se tenía que quedar a hacer el servicio militar, el día que nos fuimos a despedir de él al aeropuerto, nos daba muchísima pena verlo con su maletín, cogía y se iba, y nos daba una pena de tristeza. Él miraba y no sabía lo que hacer, si reírse o llorar o qué, nos miraba muy tristemente, muy tristemente. Alejandro Sagardui llega a Cartagena para jugar al fútbol y realizar el servicio militar que por los años 80 todavía existía. En aquella época el Cartagena tenía una gran ventaja respecto a los demás clubes porque nos informábamos 3 o 4 meses antes de que los jugadores vinieran a la mili, y yo me enteraba por medio de Fernando Baturones, que era una persona que aunque no era cartagenera quería mucho al fútbol cartagenero, y el hombre me informaba de los jugadores que venían. Mirábamos su historial y el que veíamos que tenía categoría para poder jugar en el Cartagena, pues contactábamos con ellos, íbamos a los clubes y ya cuando venían a la mili ya venían con la ficha, ya venían todo preparado, y en aquella época hicimos muchos jugadores de esa categoría, como Alejandro, como Arteaga, como Juanma, futbolistas que gracias a ese sistema pues podía tenerlo en Cartagena. Alejandro pues para mí fue fundamental porque yo llegué a la mili, estaba más perdido que un pulpo en un garaje, y bueno, él ya llevaba unos meses, era un peso pesado en el equipo y me ayudó tanto en la mili como en el equipo, que bueno, en el equipo tampoco era tan difícil llevarse bien con la gente. Aquí en Cartagena recuerdo que coincidió con la llegada de Fernando Arteaga. Los dos llegaron con la maleta para el servicio militar. Obviamente ninguno de los dos hizo el servicio militar completo porque había una ley no escrita en la que los que eran futbolistas o deportistas de cierto élite pues tenían esos privilegios de servir a la patria y también, o casi más, al equipo de la ciudad, y todo el mundo contento. El perfil de Sagardui como jugador era desconocido para sus compañeros y el aficionado en general. Eso no fue ningún problema para ganarse el respeto y la admiración de todos ellos desde el primer momento y hasta el final de su etapa como jugador. Recuerdo que cuando vino en el 81, que vino con Arteaga a hacer el servicio militar, estábamos entrenando, saltamos al campo, recién llegado con Arteaga, y entonces cuando pusimos a tocar el balón entre compañeros, uno compañero y él estaba con Arteaga, entonces hubo un balón que le echó Emilio, pegó un pelotazo para arriba, y Alejandro, cuando vio venir el balón, le pegó en las pirillas y se le fue.
Y me salta Emilio, me dice, Perico, ¿tú crees que con esto vamos a ascender nosotros? Digo, pues no lo sé. Y luego, para mí, aparte de los que éramos, gracias tanto a él como a Arteaga, que eran 2 pulmones, 2 botellas de oxígeno grandes para la gente del centrocampo, ascendimos gracias al gol de José Luis allí. Era un jugador que técnicamente no era excesivamente bueno, pero lo suplía con su esfuerzo extraordinario. Era un jugador que al principio, cuando viene a una pretemporada, lo ves y puedes decir, no sé este jugador cómo va a ser, pero cuando luego lo conoces, es un jugador que jugaba, de hecho, 40 partidos cada año. Hay una cosa muy clara, cuando un jugador juega todas las temporadas 40 partidos, es de los máximos que ha jugado, eso lo dice todo. No hay mucho más que decir. Si nos poníamos a entrenar y se ponía el primero y era una bestia corriendo. Él era un jugador del que todos los entrenadores quieren tener en su equipo, todos, y con todos jugaría. Jamás me pensaba yo que iba a ser esa figura de Alejandro en el fútbol cartagenero, que ha sido el futbolista que más partidos ha jugado con los clubes representativos de la ciudad, es el futbolista con más partidos de toda la historia del fútbol cartagenero, y la verdad es que en ese momento no te pensabas que venía un jugador para un cuarto de hora, ¿no? Para esa temporada que era la mili, pero su grandeza futbolística y su grandeza humana hizo que se afincara aquí en Cartagena y se quedara para el resto de su vida. Alejandro tenía muchas virtudes, Tal vez la técnica no sería la más fuerte, pero ese corazón, esa entrega, esa fortaleza física, ese saber estar, ese llegar siempre a tiempo a un balón, era capaz de galvanizar a un equipo, porque transmitía ilusión, transmitía fuerza, irradiaba muchas virtudes, y eso contagiaba a todo el mundo. Entonces, las virtudes suyas eran enormes. La cuestión técnica obviamente no era perfecto, pero lo daba todo, tenía buen toque de balón y hasta se permitía en bastantes encuentros en su trayectoria conseguir goles importantes. Puesto que engancha el balón a media altura y hace que el esférico vaya por toda la escuadra del meta visitante. Ahí lo han visto, el desarrollo de esa jugada, y finalmente Sagardui, goleador ayer por partida doble, que enganchaba el balón a media altura. Ahí lo tienen, deja botar y con su pierna derecha a media cuchara, como se suele decir en el argot futbolístico, engancha ese balón que entra sin que el meta visitante pudiese hacer nada por evitarlo. Apenas había tenido Alejandro Sagardui tiempo de asentarse en la ciudad, de estar centrado en su equipo, el Cartagena Fútbol Club, y prestar el servicio militar, cuando entre medias conoce a Mari Carmen, la que iba a ser su mujer, compañera de viaje y pareja inseparable con la que formaría su familia junto a sus 2 hijos, Ana Laura y Alejandro. Era el rey de los ligues en el patio de luces. ¿A qué viene esto? Pues como hacía todas las cosas de casa, pues salía al patio de luces siempre pues a colgar la ropa. Y mira por dónde, que nosotros vivíamos, creo que era un cuarto, y de repente la del primero también salía a colgar la ropa, que debía ser otra profesional ligando en patios de luces. Y poco a poco, pues que hoy cuelgo y te veo y no sé qué, no sé cuántos, yo que salía de vez en cuando y le echaba una ayuda, bueno, ayudar, una ayudita, y de ahí conoció a Carmen. Qué gran persona, ella y
toda su familia que nos ayudaron un montón también. Y ahí se gestó un matrimonio que, mira, el rey del patio de luces me dejó en solitario a mí para ligar en la calle. Un fenómeno, un auténtico fenómeno. Alejandro Sagardui, pues desde el principio se conquistó, empatizó con Cartagena entera. De hecho, conoció a una cartagenera, su mujer, y aquí se casó y aquí sigue su familia. Yo vivía en un bajo y entonces mi hermano, con año y medio, a Alejandro le gustaban mucho los críos, entonces cada vez que pasaba le decía algo, o le daba un trozo de galleta, o le daba algo. Entonces mi hermano, claro, lo veía y era pasión, siempre se ponía a hablar con él por el balcón, y claro, yo salía, pero yo, hola y adiós no eso, pero después cuando mi padre vino, mi padre era electricista naval de la Marina Mercante, entonces estaba mucho tiempo fuera y un permiso que vino, se enteró que vivían ahí los jugadores del Cartagena, qué tal, entabló amistad con ellos, y entre la amistad que entabló mi padre y mi hermano, pues entonces empezó a entrar a mi casa, pero con mi padre, o sea, tipo, se quedaban a comer. Sí, él sí, pero yo es que le cogí un poco de manía al principio, que lástima, ¿sí? Porque le tenía que hacer la comida. Mi padre era muy pesado y siempre, anda, pero a él y a Arteaga, les ponía la comida, les hacía los bocadillos para irse por la noche a dormir al cuartel, entonces a mí me tenían un poco cansada. Entonces, de esa manía que yo le cogí, pues pasamos a no tenerle manía, al contrario. Y cerca de 2 años con él en un piso y era la asistenta perfecta. Fregaba, hacía las camas, ponía la lavadora, limpiaba, o sea, como para pagarle 30 euros a la hora. Un chollo. A lo largo de los 16 años que Alejandro Sagardui ha defendido la elástica blanquinegra en más de 700 partidos, ha habido grandes momentos que han quedado en la historia del fútbol cartagenero y de los cuales Sagardui ha sido protagonista, como el ascenso en Torrejón a Segunda A en 1981. Atención a la falta, ahí está Arteaga, José Luis, Sagardui. Una barrera de 3, 4, 5, 6, 7 hombres por parte del Torrejón. Vamos a ver esa habilidad, caballero, con el 7 en la espalda, José Luis, dispuesto a lanzar, atención, un jugador bajo los palos al lado del guardameta Gonzalo. Va a lanzar, lanza, ¡gol! ¡Gol! Ha creado más peligros, más apuros. Los jugadores están repartiendo sus camisolas entre los aficionados que se lo han merecido realmente todo. Se lo han merecido porque han estado apoyando, han venido a apoyar a su equipo, han venido, no le han abandonado en unos momentos difíciles, cuando muchos no creían en las posibilidades del Cartagena. Unos cientos de cartageneros han venido siguiendo al equipo para presenciar ese ascenso. Hay lágrimas también en los hombres que han defendido bravamente la camiseta sobre el terreno de juego. Y aquí está Pepe Navarro con cantidad de invitados. Todos quieren opinar, todos quieren sumarse a esta gran fiesta de Radio Cartagena FM, espero que ha llevado hasta sus transistores. Además de Erandio y Cartagena, Sagardui estuvo en Salamanca y en Orihuela también, donde también ascendió a Segunda División en el año 1990. Alejandro entregó toda su vida a la familia, al fútbol y a su trabajo en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena. Como pareja era, o sea, excepcional. No, es que
tendría defectos como todo el mundo, pero yo no se los veía. Yo me acuerdo luego de esperarlo también. Lo esperábamos a la salida, cuando terminaba el partido y tal, y me acuerdo que estábamos los dos ahí, los dos mengajos esperándolo. Y cuando salía él con su neceser y a lo mejor algún bote de acuario o alguna cosa de esas, íbamos corriendo, papá, muy bien, tal, no sé qué, y a quitarle siempre lo que traía él, para llenárselo de babas, porque nosotros ni nos gustaba el refresco que traía. Pero me acuerdo que siempre lo estábamos esperando ahí, en plan con muchas ganas de que saliera, de darle un abrazo y pues sobre todo de abrazarle y de recibirlo otra vez. Tareas de casa, o sea, como tal, de ayudarme a esto, nada, él no. Aparte yo tampoco no quería, porque si alguna vez yo estaba mala con jaqueca o algo y se ponía a hacer una tortilla francesa, me metía los huevos en un plato llano, entonces me lo llevaba todo de huevo. O con la carne, con la carne, se ponía aquí el trapo y así. Porque y cuando me levantaba me contaban en la que habían aromado allí con la... Pero era muy divertido porque al final pues íbamos a comer a algún sitio. Porque, y felicidad, y que yo también, donde trabajo, tengo gente que lo ha conocido, y claro, a mí me hablan mucho de él, a lo mejor me dicen, ¿ha hecho esto? ¿Me ha recordado a alguien? Refiriéndose a él. Y pues también dices, mira, oye, se me ha quedado algo de él, o sea, me he copiado de algo. Se te han quedado muchas cosas, porque esa sonrisa es de él. O sea. Y eso también te llega, el ver que era tan querido, porque nosotros obviamente lo queremos muchísimo, porque no había padre mejor, pero ver que hay tantísima gente fuera de lo que es nosotros, que somos su familia, que también lo quiere, lo aprecia, lo sigue recordando tanto, eso pues te llega al corazón, obviamente. El que vayas por ahí y te digan, tú eres el hijo de Sagardui, joder, madre mía, cómo jugaba, cómo corría, cómo... Dices, joder, macho, eso te vuelves grande. Y a día de hoy a mí todavía hay gente que a mí a lo mejor me ven, gente que no he visto, o incluso la gente que lo siguen recordando con mucho cariño, con mucha simpatía. Siempre, además, todo el mundo dice, es que tenía ese corazón tan, que siempre le veías con esa sonrisa, que aunque tuviese una pena, lo veías riéndose, daba paz. Tengo una vecina que siempre me dice, es que lo veías y te daba paz. Para mí muy, muy orgullosa, o sea, yo estoy muy contenta, muy orgullosa de él, como marido, como futbolista, como amigo, como todo, porque tanto en el fútbol lo han querido mucho y lo han tratado muy bien. Y él, eso era lo que más... Él decía que en Cartagena era para él, o sea, él no se hubiese ido jamás en la vida de Cartagena, porque él decía, yo es que me siento querido por la gente. Momentos difíciles de la gestión municipal siempre estaba. Era un geo, un hombre de operaciones especiales, que me atendía personalmente, que me acompañaba, que yo lo acompañaba, que me subía el ánimo en los momentos difíciles. Siempre lo encontré como amigo y siempre estaré agradecido a él, siempre, siempre. Lo llevo fijado en mi mente. Claro, lo echamos de menos, obviamente. Y no hablo más, que me emociono. Vamos a dejarlo aquí, que está bastante bien. Una persona íntegra en todos sus apartados. En el año 2007, Alejandro realiza una visita al médico y le diagnostican que tiene cáncer. Fue en Cartagena porque él llevaba un año que sangraba al orinar, sangraba cuando hacía algún esfuerzo. Pero tardaron un año y pico en llamarlo del urólogo, o sea, y en ese tiempo, entre que lo llamaron para hacerle las pruebas, él ya no sangraba, se tiró un mes o algo así. Entonces él no quería ir. Cuando le llamaron, dice, yo no voy ya, yo para qué voy a ir, esto que ha pasado tanto tiempo. Pero justo ese día parece que el destino quiso que justo esa noche, antes del día que tenía que ir a la cita médica, volvió a orinar sangre. Entonces fuimos. Entonces ahí, en un principio, nada, le dijeron que parecía que era como un golpe, pues de haber jugado que tenía como un hematoma, era en el principio lo que se pensaba. Eso sería en el año 2005, porque nos tiramos luego un año y pico hasta que se le diagnosticó realmente lo que era. Entonces, nada, le hicieron 3 biopsias en X meses, cada X meses le hacían, no salía nada, pero en el año 2007 él se puso mal otra vez, sangrando muchísimo, muy mal, unos dolores muy fuertes. Nos fuimos a Rosell, entonces no estaba en el Hospital de Santa Lucía, y ahí nos dijeron que
probablemente, casi seguro que era cáncer renal. Yo recuerdo que cuando él ya sabía que era cáncer, que tenía una metástasis y todo eso, él no contaba nada en casa. Él no quería preocuparnos a nosotros, no quería que nosotros sufriésemos. Eso era lo que a él, toda su enfermedad, él se la ha pasado pensando en los demás. Sí. Él en abril de 2018 lo operaron por última vez y él el día que él se murió, Alejandro no tenía cáncer. Lo había superado, dijésemos, según palabras de los mismos oncólogos. El rato de esperar el resultado, nervioso en la casa, llegaban, entraba mi padre, no te podías fiar, porque mi padre contento. No te podía fiar de él, sí. Le miraba a ella, le veía la nariz, porque cuando llora se pone la nariz roja, y dice, ya está, nariz roja, ya está. Y ya pues... Sí, porque a él ya pues era eso, él seguía con sus bromas, vida normal, ella luego se nos pasaba el disgusto después que eso, él seguía tan normal, y claro, al verlo nosotros como estaba, pues decíamos, bueno, vale. Claro, él nos daba bien, seguridad, pues nos daba la confianza de que todo iba bien. Falleció, desapareció un mito, porque ha sido un mito, ha sido un vasco integrado en Cartagena. La figura de Alejandro Sagardui sobresale entre los de su género, en este caso en el mundo del fútbol en Cartagena, lo que le ha llevado a formar parte de su historia. Así lo demuestran los numerosos premios, reconocimientos y homenajes que ha recibido en vida y tras su fallecimiento por parte de sus compañeros y otros colectivos hacia la figura del legendario jugador vasco cartagenerista. Hay puertas que nunca se cierran del todo. Quien ha sabido sembrar, aunque se vaya, nunca se va del todo. Y tú, Alejandro Sagardui Sarria, Jabato, tú has sabido sembrar sonrisas, amistad, ansias, sueños, hijos, amor. Y donde has dejado tu siembra, queda para siempre tu recuerdo, el recuerdo de un hombre bueno en toda la extensión de la palabra. Siempre, siempre estarás en nuestra memoria y en nuestros corazones, Alejandro. Siempre.